buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en otra emisión de su programa Las Reporteras. En esta ocasión, en esta noche de domingo, nos acompaña Marina Cortés Torres, quien es integrante de la Red Plural de Mujeres y a quien le agradecemos infinitamente que nos haya otorgado un espacio para hablar con nuestro auditorio. Muchas gracias, Marina. Buenas noches. No, al contrario, Pati, buenas noches. A ustedes por recibirme en su programa, las reporteras de la Jornada de Oriente, a tu audiencia por estarnos escuchando en este programa para podernos expresar de lo que les pasa a las mujeres que decidimos participar en política, que no es un camino fácil. Agradecerles el espacio, Pati. Muchas gracias. Pues así es como usted señala, de por sí, ¿no? Para las mujeres no es como un camino fácil en muchos aspectos de la vida. Y el político, pues también yo creo que es como de los que más piedras se encuentran en el camino para el sector femenino. Y bueno, quisiéramos empezar, Marina, por hablar sobre esta conformación de la Red Plural de Mujeres. Yo siempre pues pongo sobre la mesa que desafortunadamente siento que en Puebla hay apenas está surgiendo como esta organización de la sociedad civil. ¿A qué me refiero? A que de repente vemos como pocos organismos o pocas personas que se agrupan en colectivos sociales para poder representar a la sociedad. Y estos pocos organismos que hay, pues creo que son bastante valiosos porque precisamente están cumpliendo con una función social. ¿Nos puedes hablar un poco, por favor, de qué es la Red Plural de Mujeres, cómo se conformó, cuál es su historia y el rol que tiene actualmente, por favor? Claro que sí, pues bueno, de entrada invitar a todas las mujeres del estado de Puebla a que se sumen a la Red Plural de Mujeres. En ellas encontrarán un espacio y un canal, por supuesto, para su desarrollo, su crecimiento, un área de oportunidades, de empoderamiento para ellas. Y comentarte, Pati, que bueno, la Red Plural de Mujeres nace a través de la entonces diputada Socorro Quesada Tiempo, fundadora de la red, una servidora, Marina Cortés Torres, Gina Carcaño, muchas otras compañeras más que integran la red, que decidimos reunirnos de otros partidos políticos por la necesidad precisamente que teníamos las mujeres de ser escuchadas, de que nuestra voz pudiese ser tomada en cuenta y de que pudiésemos ocupar espacios en la toma de decisiones, espacios en el poder donde necesitan forzosamente estar las mujeres precisamente para trabajar a favor de otras mujeres. El trabajo y el camino no ha sido fácil. La reunión salió a través de una convocatoria que hizo el Instituto Estatal Electoral por el aniversario del voto femenino, y ahí es precisamente donde nos damos ese encuentro y nos damos nosotras las mujeres la oportunidad de crear precisamente esta red plural de mujeres donde cabemos todas las mujeres de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, y también igual, bueno, pues las mujeres académicas, las mujeres del campo. Las mujeres tenemos muchos temas, y en ese sentido, pues bueno, debemos de ir caminando de la mano, de ir caminando juntas en todo aquello que sean las coincidencias. Así es como surge la Red Plural de Mujeres, precisamente por esa necesidad. Dicen que mujeres juntas ni difuntas. Yo te puedo decir que hoy en día en la Red Plural de Mujeres somos mujeres juntas y más fuertes que nunca. Exactamente. Y bueno, esta Red Plural de Mujeres solamente tiene esta perspectiva del ámbito político, o también podría encontrarse en otros aspectos de la defensa de la mujer. También puede ser en el ámbito privado, lo que te decía yo, está integrado también por mujeres académicas, las universitarias, las profesionistas, todas aquellas mujeres que se desempeñan dentro de un lugar, y que por supuesto, bueno, en el ámbito privado también las mujeres se enfrentan a veces a cuestiones complicadas, incluso para poder iniciar un proyecto, un trabajo, ser emprendedoras. Dentro de la parte empresarial es muy complicado también que las mujeres puedan estar ahí presentes, y es ahí precisamente donde se toman las decisiones. Por eso te decía, no únicamente es en gobierno, también se toman decisiones importantes dentro de las empresas, y es ahí donde tienen que estar, por supuesto, las mujeres. En Puebla tenemos muchas mujeres que se dedican al tema hotelero, hay muchas restauranteras, dueñas de restaurantes, dueñas de hoteles, dueñas de empresas, de negocios, de maquilas, vaya,
hay mujeres muy valiosas en el Estado que producen, muchas de ellas incluso hasta exportan sus productos, pero el camino no ha sido fácil, no ha sido fácil que incluso recordemos que anteriormente a las mujeres, por ejemplo, no tenían acceso al financiamiento dentro de los bancos, a las mujeres no se les daba un crédito, las mujeres, por ejemplo, no podían sacar un coche de una agencia para tener su coche y poder manejar. Ahora ya lo pueden, ya tienen acceso a ello. Incluso no eran dueñas de propiedades. Las propiedades siempre habían estado en posesión de los hombres. Incluso cuando llegabas, los papás, por ejemplo, que llegaban ante el notario a querer hacer su testamento y querer heredar a las hijas, la mayoría en ese momento eran hombres notarios, no había mujeres notarias. Y los hombres notarios decían, no, no dejen ustedes su patrimonio en manos de sus hijas. ¿Tienen hijos? Sí. Ah, bueno, a los hijos hay que ponerles a nombre las propiedades. A las mujeres se les negaba incluso pues ese derecho. Hoy afortunadamente también ya contamos con mujeres notarias y bueno, empieza todo esto a cambiar, si hay una evolución, por supuesto hay más espacios. El tema del artículo 41 de la Constitución es muy clara en el tema de paridad, donde está obligando ahora a los partidos políticos a cumplir con la paridad de género, es decir, que tienen que poner el 50% de candidaturas de mujeres y el 50% de candidaturas de hombres, y en las listas, pues igual, tendrá que ir, si inicia con mujer, tendrá que seguir hombre, si inicia al revés, hombre, irá mujer, y así hombre, mujer, y finalmente cumplir con ese aspecto. Sin embargo, pues es un camino de verdad muy tortuoso el que vivimos las mujeres que participamos en política. Lo vimos, por ejemplo, con Claudia Pavlovich de Sonora cuando fue lanzada como gobernadora, donde le decían que las mujeres como las escopetas cargadas y en el rincón. Entonces, ese tipo de expresiones misóginas y de denostación hacia las mujeres, pues es a lo que nos enfrentamos día a día, y aún peor, pues con el caso máximo de violencia política que puede vivir una mujer, que llega a ser incluso hasta pues la muerte, ¿no? A muchas de ellas las han amenazado o incluso las han llegado a matar, como el caso de las Juanis del Verde, que hasta este momento pues siguen sin resolverse sus asuntos. El reto que tenemos para este 2021 es precisamente combatir la violencia política contra las mujeres. La paridad de género es una realidad y una oportunidad para impulsar a las mujeres. No puede existir democracia si no participan las mujeres. Cuando se trata de abrir espacios, además de poder a las mujeres, todas en automático somos desconocidas. Y todas en automático tenemos que probar además que tenemos la capacidad, cuando los hombres eso no se los piden, no les piden eso de requisito, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo observan entonces ustedes la participación de las mujeres en este proceso electoral que, bueno, ya estamos ya en periodo incluso de campañas? En general, ¿cuál es la opinión que la red tiene de la participación de las mujeres en este momento? ¿Cómo lo ven? Yo creo que están participando cada vez más se encuentran empoderadas en condiciones también de igualdad para poder competir. La parte económica, que era lo que te decía, se encuentra en desventaja porque muchas de ellas no tienen el capital, porque no son dueñas de propiedades o porque no producen como en su oportunidad lo han tenido los hombres, porque a los hombres, incluso por ejemplo en el tema de medios de comunicación, a los hombres les dan más espacio que a las mujeres en el financiamiento para las campañas. Los partidos políticos por lo regular les entregan los recursos a los hombres y a las mujeres les dicen, pues tú busca quién te vaya a financiar tu campaña, ¿no? Entonces es de verdad lamentable lo que sucede al interior incluso de los partidos políticos. Cuando una mujer aspira a ocupar un cargo partidista, pues el propio partido político las va frenando, y la mayoría, en su caso, los partidos políticos están liderados también por hombres. Pocos espacios fueron para mujeres. Te repito, el caso de Socorro Quesada, por ejemplo, muy lamentable la salida de ella en el PRD. Además, aunado a ello, cuando no sigues una línea o te rebelas y dices y señalas lo que está mal, pues en ese momento también igual te empiezan a
a querer bloquear, ¿no? Entonces, bueno, la violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, ya sea como aspirantes a algún cargo de elección o a puestos de dirigencia al interior de sus propios partidos políticos, como te lo estaba yo pues mencionando, y la verdad, es verdaderamente pues lamentable. Y ustedes en este análisis que hacen de la actuación de las mujeres, ¿ven que actualmente sí se está cumpliendo con esta equidad de género en la asignación de las candidaturas? ¿O ven que hay todavía se está relegando la participación de las mujeres? Pues los partidos políticos de entrada siguen siendo renuentes al tema. Ellos creen que todavía pueden postular a puros hombres y dejar a un lado el espacio para mujeres. Quieren mandar a las mujeres a los bloques de menor competitividad, a los bloques a donde además saben que las mujeres van a ir a perder, cuando ya existe una ley donde deben de decir que primero se le debe dar prioridad a las mujeres en bloques competitivos, en municipios o en espacios donde saben que las mujeres pueden llegar a ganar, y es lamentable que todavía partidos políticos estén asumiendo esto. Más aún lamentable es que los partidos políticos sigan postulando a candidatos violentadores de mujeres que no estén cumpliendo con la ley 3 de 3, y pues es precisamente ese el llamado que estamos haciendo al Instituto Estatal Electoral para que revise los perfiles de los candidatos y no permita que se puedan registrar. Entonces, a pesar de que pues ya se tiene bastante tiempo trabajando en esta paridad de género o en la equidad de género en la asignación de las candidaturas, ustedes todavía ven una renuencia y una estira y afloje, es lo que vieron en este momento en estas asignaciones de candidaturas, es decir, todavía se negaban, a pesar de que por norma o por ley ya deben asignar de manera equitativa, ustedes todavía vieron que los dirigentes se negaban a hacer esta distribución equitativa. Así es, y bueno, igual como Red Plural de Mujeres estamos convocando a través también del Instituto Estatal Electoral a que los partidos puedan signar un convenio precisamente para hacer respetar la ley 3 de 3 y para que puedan respetar el tema de paridad de género. Es de verdad sorprendente, te repito, cómo partidos políticos y sus dirigentes, sabiendo, siendo conocedores de quiénes son, de cuáles son los personajes, de quiénes se tratan, pues lamentablemente registren candidatos con los perfiles, por ejemplo, de lo que sucedió apenas en Movimiento Ciudadano. Es de verdad muy lamentable que hayan registrado a un candidato que quería ser presidente municipal por Puebla, que violentó a una de nuestras compañeras, precisamente integrante de la Red Plural, a la cual ya tiene presentada una denuncia, y que ahorita te voy a ir desglosando más o menos, pues también qué está pasando ahí, porque ella no solamente recibió violencia política, sino también violencia institucional. Lamentable igual que el Movimiento Ciudadano hayan postulado a un candidato que practicaba pornografía con su hija, subía videos de ella, que hoy me parece que ya tiene un proceso, ya se encuentra en un proceso penal por además abuso hacia un menor que era su hija. Entonces, casos como esos no se pueden permitir que lleguen al poder hombres violentadores de mujeres, hombres que deban pensiones alimenticias, hombres que han violentado los derechos políticos de las mujeres. El caso de Inés Arturnino, por ejemplo, lo estuvimos siguiendo durante su administración, y de manera reiterada pues violentaba a las compañeras, a Ruth Zárate y Ruth Rodríguez. Hay videos que igual el edil de Francisco Mena, Pascual Morales Martínez, y de Sautla, Víctor Iglesias Parra, están buscando ser reelectos cuando ambos han tenido ya denuncias. En el caso de Pascual Morales, bueno, es sancionada con el juicio SCM JDC 12/2020, y en el caso de Víctor Iglesias, bueno, tiene un proceso abierto de denuncia por una de las regidoras, Magnolia Huerta Ramírez, por hostigamiento, discriminación y el pago de su salario, ¿no? Que también ese es otro tema, la discriminación que viven las mujeres
que deciden participar en política, el tema de las descalificaciones, los prejuicios, los estereotipos, el demeritar su trabajo y sus capacidades hasta llegar incluso al tema de las amenazas, como también ahorita lo está viviendo ya una de las compañeras de Aguazotepec, Sonia Jiménez, que también ya va como candidata por Aguazotepec, donde, bueno, ella incluso está solicitando seguridad, teme por su integridad física, y entonces, bueno, pues también es un llamado al gobernador, es un llamado al propio Instituto Estatal Electoral, que puedan garantizar la vida de quienes deciden participar en política, tanto hombres como mujeres. Sí, pues qué preocupante, Marina, porque desafortunadamente cuando empiezan las campañas, entonces ya vemos los discursos de los dirigentes, que hay que defender la equidad de género y que las mujeres y que el papel de las mujeres, cuando en realidad la red, por ejemplo, ha sido testigo de que no se asignan espacios equitativamente y que hay reticencia todavía de pues darle apertura a las mujeres, ¿no? Entonces ahí hay pues una incongruencia en el discurso de los partidos políticos. Y bueno, ya nos estabas señalando tú algunos casos de pues, violencia que se ha generado en este proceso, o de ejemplos más bien. Eh, ¿Qué otros riesgos han identificado para las mujeres que ya tienen una candidatura y que pues ya están en la competencia? ¿Cuáles son los principales riesgos que ven? Pues principalmente ahorita el tema de su seguridad, están atentando contra ellas, muchas de ellas ya empezaron a recibir amenazas para que puedan pues ser intimidadas, tener temor y prefieran mejor bajarse de la contienda porque pues están aferrados los hombres a querer seguir ocupando esos espacios, esos puestos. No se trata de desplazarlos, tampoco se trata del hecho de porque soy mujer voy a llegar a un puesto, se trata de capacidades. También igual no se trata de que por el hecho de ser mujer tengamos cabeza de mujer, muchas de ellas incluso pueden tener más rasgos de misoginia o tener una conducta más machista que los propios hombres, ¿no? En algunos aspectos, digo, un caso reciente pues fue el fallo de la magistrada Idamis Pastor del Tribunal Estatal Electoral de Puebla con el caso de Cecilia Monzón y de Mario. La verdad fue muy lamentable que el tribunal haya fallado de esta manera. Retiraron las medidas cautelares de la violencia política de género de Mario López Contreras y bueno, finalmente no juzgaron con perspectiva de género, tal parece que desconocieron en automático lo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso es también lo que estamos solicitando. Se pide al Tribunal Estatal Electoral que fundamente las medidas cautelares para su protección. Pues a la compañera Cecilia Monzón, Mario López la amenazó de muerte siendo él funcionario en Cholula, y pues esto no es nada más con un disculpe usted y nada más, ¿no? O que los manden a tomar cursos, como el caso de Héctor Alonso, el diputado, ¿no? Que en reiteradas ocasiones también violentaba a diferentes compañeras diputadas de su legislatura, y que pues únicamente les mandan como recomendación tomar un curso para no seguir violentando a las mujeres. Esa es otra parte, no se encuentra tipificado todavía el delito de violencia política en nuestro estado, es el único estado que no lo tiene, la mayoría de los estados sí se encuentra tipificado, aquí es únicamente como una mera recomendación y en letras pequeñitas. Entonces, pues es un trabajo difícil, debe ser además un trabajo que debe de ir coordinado, articulado entre diferentes instituciones, entre diferentes autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales, precisamente para poder prevenir y sancionar y erradicar la violencia política y la violencia en general hacia todas las mujeres. Me gustaría abordar este punto que señalas, Marina, acerca de que en el Estado, entiendo, no está en el Código Penal la sanción a la violencia política de género, si es que entiendo bien. ¿Por qué no se ha legislado al respecto? ¿Qué observan ustedes ahí? Porque, pues, como señalas, Puebla entonces es el único estado que no cuenta con esta sanción en su Código Penal. Así es, cuenta a nivel nacional, en los diputados de la Cámara a nivel nacional ya lo hicieron, ya legislaron. En Puebla se presentó como iniciativa, pero ahí quedó en la congeladora y así permanecerá
a pesar de que incluso hubo un tiempo, me parece hace unos 3 meses más o menos, 4, la verdad ya tiene un ratito, que publicaron que ya existía y que ya se había tipificado. La realidad no es así, es mentira, y también no se vale que quieran engañar a la ciudadanía diciendo que ya aprobaron leyes que no han sido todavía aprobadas, sigue siendo una mera recomendación. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres, del cual fui fundadora también de ese observatorio, dejó de sesionar lamentablemente prácticamente 2 años, no se dieron a la tarea de seguir sesionando, apenas empezaron a retomar el tema, y es de vital importancia que el observatorio sesione, que el observatorio haga esa función de observar, de vigilar, de ver, de hacer estadísticas, de tener el registro de las mujeres que están participando en política y cómo ha venido desarrollándose, pues precisamente para poder tener un conteo y saber en qué municipios, por ejemplo, hay mayor incidencia de violencia política hacia las mujeres, ver qué está pasando con ellas y cómo es que las mujeres estamos participando en política. Sí. Y bueno, señalabas tú también que ya hay algunos casos, bueno, nos dabas unos casos ya hace un momento, pero en el caso de las amenazas físicas, no sé si podemos conocer casos en concreto o municipios en concreto donde esté pasando esto. Sí, pues el que te decía yo, por ejemplo, el caso de Aguazotepec, finalmente son municipios que se encuentran dentro de lo que es el Triángulo Rojo, donde hay mayor delincuencia y donde las compañeras, por supuesto, están pues inseguras, ¿no? Yo pienso que es urgente frenar y combatir la violencia política contra las mujeres, que se requiere un verdadero compromiso cotidiano, no únicamente por campañas, no únicamente dentro de los procesos electorales, debe ser de manera permanente y sobre todo de políticas públicas eficientes para prevenirlas. A pesar de que tenemos a la FEPADE, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, bueno, pues esta tiene una doble obligación y un doble compromiso para buscar mecanismos y herramientas que logren enfrentar las amenazas a las mujeres que ejercen sus derechos políticos a lo ancho de todo el país, porque eso no solamente es de Puebla, esto sucede de norte a sur, y la verdad es que lo que decimos unas lo replicamos todas en todos los estados. Okay. ¿En qué consisten las amenazas? Es decir, ¿qué les dicen? ¿Que las van a agredir físicamente? ¿Que van a tomar acciones contra su familia? Así es, a muchas de ellas las amenazan pues con la familia. Hemos recibido compañeras, en esta ocasión no, pero sí hemos recibido compañeras donde les decían, si tú no te bajas de la contienda, bueno, pues entonces le vamos a cortar un dedo a tu hermano o una oreja, o sabemos dónde vives, se meten con los hijos, incluso pues te inventan N cantidad de cosas, ¿no? Suben videos que no tienen ningún derecho de subir videos, a lo mejor, bueno, pues hay compañeras que de repente les gusta, pues a lo mejor bailar o hacer algo, ¿no? Pero finalmente su vida particular es su vida íntima, es su vida privada y nada tiene que ver con la parte pública y no tienen por qué estarlas exponiendo tampoco de esa manera. Afortunadamente, bueno, salió la ley Olimpia, esa sí ya está aprobada en Puebla, ¿no? Que aunado a una violencia política, bueno, pues está una violencia precisamente por difundir videos de esta naturaleza. Claro. Y bueno, en ese sentido, Marina, ¿qué acciones ustedes, por qué acciones se estarían pronunciando? O cuáles, en otro sentido de la pregunta, ¿cuáles serían las acciones que las autoridades, tanto el gobierno del estado como las instancias encargadas de impartir justicia, deberían aplicar para evitar que estos casos ocurran? Bueno, pues de entrada regular precisamente lo que es el procedimiento especial sancionador establecido en la Ley General del Instituto de Procedimientos Electorales para casos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Es de vital importancia poder regular y estipular bien los mecanismos de acciones dentro del proceso especial sancionador. A muchas de ellas las dejan en estado de indefensión. Hay compañeras que, bueno, son abogadas y saben cómo hacerlo, incluso pues su juicio no les va a costar, porque además hacer un juicio de este tipo es muy costoso,
lleva mucho tiempo, lleva además un desgaste, la verdad también, te quita tiempo para hacer otras actividades. Y hay compañeras que viven, por ejemplo, pues alejadas de la parte de la ciudad, muchas de ellas incluso hablan alguna lengua indígena y todo esto, que también es otro tema, ¿no? Son discriminadas por sus raíces, por los usos y costumbres. Entonces, pues para ellas sus derechos político-electorales son violentados, y no tienen tampoco el recurso económico, a lo mejor, para poder pagar y llevar un asunto de este tipo, y aunado a ello, pues todas las lagunas que existen en la ley y el no claro procedimiento y la falta de conocimientos de ante quiénes ellas pueden llegar a presentar sus denuncias, pues frena precisamente el que ellas puedan ejercer sus derechos. Entonces, primeramente regular lo que es el procedimiento especial sancionador, una coordinación, como te decía, interinstitucional, que los partidos políticos le garanticen el pleno ejercicio de los derechos político-electorales a las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva, lo que te decía hace un momento, el tema de los recursos, el tema de los espacios para publicidad, para su propaganda, el tema en medios de comunicación, el tema para que ellas participen dentro de los propios institutos, incluso puedan llegar a ser dirigentes de los partidos políticos, que al parecer, pues bueno, son el club de Toby, y además el partido político se encuentra secuestrado pues por un grupo específico, y lamentablemente en la mayoría son hombres, ¿no? Evitar el tema de las descalificaciones, el tema de la discriminación, el tema de usos y costumbres. Yo creo que eso ayudaría y abonaría mucho pues a ir disminuyendo el tema de violencia política, que es un gran reto, como te decía, para poderla combatir. Señalabas que es muy caro hacer un juicio por violencia política de género o darle seguimiento jurídico. De hecho, en el Estado hemos visto pocos casos, ahora que lo mencionas, hemos visto pocos casos con una resolución a favor, digamos, y si no me equivoco, concluyen en una disculpa pública, ¿no? En una disculpa pública por parte del agresor y se terminó el tema. ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo cuánto se puede uno, cuánto necesita uno para defenderse a través de este procedimiento? Pues de entrada, tener conocimientos en materia electoral. No es un abogado común y corriente, debe ser un abogado especialista en derecho electoral. Tampoco hay muchos abogados, de hecho, por ejemplo, que sepan alguna lengua indígena, ¿no? También eso es otra realidad. También las escuelas, por ejemplo, donde se estudia derecho, dentro de la cátedra o dentro de la matrícula, pues deberían de ir precisamente incluyendo materias como este tipo en tema de equidad de género, que deban de incluir, que se debe juzgar con perspectiva de género, y pues así también vamos a tener mejores legisladores, vamos a tener mejor personal capacitado una vez que estos estudiantes lleguen a ser profesionistas, pues puedan ejercer el tema precisamente enfocado a esa perspectiva de género, que logren entender el porqué y la importancia que tiene, porque además también de repente lo demeritan, ¿no? Y dicen, no, o sea, eso no existe, eso no es viable, es una lucha entre hombres y mujeres y eso causa aún más violencia. No. La realidad tiene otro fondo, es otra, y es el que, por supuesto, los hombres no se quieren quitar de las sillas donde se encuentran hoy sentados, para cederle esos espacios a las mujeres que les corresponden por derecho. Okay. Muy bien. Pues, a manera de conclusión, ¿cuál sería el mensaje de la Red Plural para pues nuestra audiencia? ¿Con qué nos podríamos quedar, María? Pues de entrada, que participemos todas en este proceso electoral, todas las mujeres, que ejerzamos el primer y básico derecho que tenemos todas, que es el derecho a votar, que nos antecedieron una lucha de mujeres anteriormente, de historia atrás, que no hemos logrado más que tener muy poquitas gobernadoras en 60 años de poder de un solo partido político, por ejemplo,
que la lucha de las mujeres debe continuar y que debe de iniciar precisamente ahí, ejerciendo nuestro derecho a votar. Somos libres para poder ir a votar por quien nosotros decidamos, quienes nosotros creamos que realmente pues va a tener a flote el tema también, el compromiso para con nosotras las mujeres, que sean los mejores perfiles, y de ahí pues participar de manera activa en los temas de política. Yo eso les pediría a todas las mujeres que se interesen realmente por el tema político, por lo que está sucediendo en nuestro país, que se involucren y que finalmente todas estemos unidas, lo que te decía hace un rato, ¿no? Decían que mujeres juntas ni difuntas, no, hoy estamos más fortalecidas que nunca y así es como debemos de continuar. Sí, coincido contigo acerca de que, pues, desentendernos de la política, de los temas, digamos, políticos. A veces la gente dice, "Ay, pues es que es muy cansado", o la verdad es que siempre tienen como, pues mienten los partidos, o no hay como seriedad en lo que dicen, pero desentendernos nos sale más caro, ¿no? Nos sale muy, muy caro todavía. Entonces, pues ojalá haya mayor participación, pues, de la sociedad poblana en cuanto a la participación de las mujeres, a estar vigilantes acerca de los casos, enterados de los casos y apoyar en la medida de nuestras posibilidades a que se desarrollen pues en mejores condiciones, o más bien, no en mejores condiciones, sino en condiciones justas para las mujeres también. Así es, y sobre todo, bueno, una vez que nos involucramos, bueno, debemos de hacer además conscientes de que debemos de coadyuvar incluso con el gobierno. Es nuestra responsabilidad, es nuestro derecho, lo debemos de ejercer. Hay muchos temas, no únicamente es el tema político, es el tema económico. Las mujeres somos más de la mitad de la población, somos quienes sostenemos la economía de nuestro país. No es posible que a las mujeres nos estén matando y no se diga nada. Un país que no protege a sus mujeres es un país que finalmente va en retroceso, lejos de ir avanzando. Entonces, si nosotras somos los que sostenemos la economía de nuestro país y nosotras somos finalmente las que además le damos los hijos a nuestro país, entonces, pues debemos de ser sumamente cuidadas, sumamente protegidas, sumamente valoradas en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, que existan mejores condiciones de trabajo para las mujeres. No es posible que las mujeres ganemos menos dinero en puestos exactamente iguales que los hombres, ¿no? De entrada ahí puedes ver el desequilibrio que hay entre hombres y mujeres. Entonces, no es un tema en contra de los hombres, sino al contrario. Yo sí soy muy confiada y muy cierta en que los hombres y las mujeres debemos de ir de la mano, luchar hombro con hombro para poder salir adelante. En estos tiempos de COVID, de pandemia, es cuando más unidos realmente debemos de estar, y estoy segura que Puebla sabrá salir adelante en esta crisis también igual, donde muchos han perdido precisamente sus fuentes de empleo. Sí. Okay. Pues muchas gracias, Marina, por este trabajo que nos compartes, esta labor que la Red Plural de Mujeres hace. La verdad es que, como lo decía al principio, me parece de lo más valioso que hay cuando grupos de la sociedad civil se organizan para defender causas. Me parece que es de lo más importante que puede haber en una sociedad. Pues muchas gracias, Marina. Le agradecemos a Marina Cortés Torres, integrante de la Red Plural de Mujeres, su espacio, su tiempo y estas aportaciones que nos ha regalado este día. Muchas gracias. Gracias, Pati, a ti y a tu audiencia. Buenas noches.